El tema que abordaremos en esta ocasión se refiere a la intervención de la práctica educativa. Es un tema complejo, es un tema que está de moda porque el maestro tiene que superar la calidad de la educación que se está llevando a cabo en nuestros días. Entonces, ¿cómo se define la intervención de la práctica educativa? La intervención es una acción que involucra al mismo sujeto que la lleva a cabo. El requisito principal de la intervención es la reflexión. Entonces diremos que hay una acción y hay una reflexión. Este es un binomio indisoluble, reflexionar en la acción y sobre la acción. Solamente así llegamos a develar situaciones de la realidad de nuestra práctica. Por lo tanto, la acción debe ser intencionada hacia la producción de hechos educativos. Tenemos nosotros que el fin último de la intervención de la práctica es el cambio, es la transformación. Entonces, digamos que lo vamos a considerar como un proceso en el cual el propio sujeto tiene que llegar a ese cambio. Pero para que se dé, necesitamos de algunos elementos, como es, y ya lo dijimos, la reflexión, se requieren de instrumentos y de un sustento teórico. Cuando hablamos de la reflexión, estamos hablando de un análisis, de una interiorización, de una involucración del propio sujeto. Este tiene que querer intervenir su práctica, pero al mismo tiempo tiene que valerse de instrumentos como el registro, la entrevista, el video, la fotografía, la planeación, por mencionar algunos. También tenemos que una intervención sin sustento teórico no tendría sentido. Por lo tanto, estamos nosotros aludiendo a que tenemos que sustentarlo con un enfoque pedagógico, psicológico y sociológico. ¿Cuándo llevamos a cabo esa intervención de la práctica? En un continuo. No podemos decir que lo vamos a hacer en el tiempo en que estemos estudiando o formándonos, sino que toda nuestra vida profesional tenemos que estar interviniendo esa práctica para irla mejorando. ¿En dónde la llevamos a cabo? En el ámbito de desempeño profesional en el que cada uno esté inmerso. Así podemos hablar del ATP, podemos hablar del maestro, podemos hablar del directivo. ¿Con quién se lleva a cabo esa intervención? Pues esa intervención es consigo mismo, pero también es a través de la relación que se da con otros. Y bueno, ¿por qué hacer una intervención de la práctica? Pues porque hay deficiencias, hay fallas, hay debilidades, necesidades, problemáticas y sobre todo porque todo esto nos da la oportunidad de ubicarnos en esas situaciones de mejora. Entonces, ¿para qué intervenir la práctica? Pues para tomar conciencia de lo que estamos haciendo y que esto nos lleve a lograr mejores resultados. ¿En dónde? En el ámbito específico donde se encuentra el maestro, que sería en el aula y en la propia escuela donde éste labora, pero también en el ámbito de la educación del Estado o de la educación nacional, porque lo que haga el sujeto en su práctica cotidiana, en su aula, va a repercutir en lo que implican los resultados a nivel nacional. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues para actuar con profesionalismo, que esto es lo que implica la transformación. Y hay una adquisición en este sentido de competencias para esa transformación. ¿Cuáles son los requisitos de la intervención? Vamos a mencionar algunos.
Uno de los requisitos es que debe ser un proceso de investigación de esa propia práctica. Debe de generar conocimientos extraídos de esa práctica. También que esté basado en procesos metodológicos pertinentes y rigurosos. Que se logre una transformación de fondo con manifestaciones de mejores resultados educativos. Que se generen cambios controlados hacia fines ya predeterminados. Que sea una intervención sustentada, utilizando la teoría de manera apropiada para explicar la práctica y proponer el cambio. Que la intervención comunique resultados a otros profesionales de la educación. Que el proceso de búsqueda y de transformación sea permanente y recurrente a lo largo de la vida profesional. Que el que educa asuma un interés emancipador, más allá de lo que sucede en la propia escuela. Que con base en la investigación de la práctica se implementen propuestas con el fin de lograr los propósitos educativos. Por lo tanto, tiene que tener una intención muy específica de lo que queremos lograr con esa intervención y partir de una necesidad, de una problemática. Que la intervención sea un proceso de constante movimiento con múltiples propuestas de intervención, fundamentando o fundamentadas estas en una acción, pero esta acción intencionada, de investigación, que pretende abrir líneas de reflexión tendientes a incrementar el conocimiento de los problemas educativos. Entonces, el que interviene en su práctica va solucionando esas problemáticas que se dan, pero al mismo tiempo va abriendo caminos o espacios para seguir en la reflexión y seguir mejorando esa práctica. Entonces, tenemos que ver cómo enseña el maestro, cómo aprende el alumno, cómo se educa, cuándo se educa, qué modificaciones debe hacer el maestro, pero convencido de lo que está haciendo. Existen algunos supuestos para llevar a cabo la intervención educativa. Uno de ellos son que los actores son espontáneamente capaces de una reflexión tal que se apropien por sí solos de la significación de su acción y de las dimensiones que produce esa misma acción. Otro supuesto es ayudar al docente a algo que por sí solo no consigue fácilmente. A veces reflexionamos, pero nosotros mismos no podemos lograr ese cambio. Necesitamos mediaciones para poder hacerlo. Entonces son esas ayudas de otros. Una mayor conciencia acerca de la significación de la acción para los actores. Se trata de comprender la acción educativa después de un análisis que los confronte respecto de la significación profunda de educar. Entonces, ¿por qué quiero cambiar? Si lo que estoy haciendo tiene que ver o está alejado de ese deber ser que implica la educación. Otro de los supuestos es que una mayor conciencia lleva al sujeto a un cambio, el cual debe de salir del ámbito propiamente dicho, de la investigación educativa, quedando en la capacidad de los actores para resignificar el mismo hecho cuantas veces lo considere necesario. También hay rasgos distintivos de esa intervención. ¿Cuáles son esos rasgos? Entonces, la intervención. Uno de los rasgos es establecer o mantener un vínculo estrecho entre el grupo cuya acción se estudia y la misma acción educativa que realiza. Esto quiere decir que yo estoy actuando o estoy reflexionando sobre lo que estoy haciendo. La intervención educativa intenta extraer y elaborar el sentido de las prácticas y de qué modo éstas contribuyen a modificar y producir esa misma situación, pero modificada. La intervención educativa no es neutral, pues en la interacción entre el grupo y el que interviene o el interventor
habrá comportamientos que pueden escapar del control normativo a que está sujeto el grupo o la acción educativa. Por lo tanto, hay subjetividad porque hay una interacción. La intervención educativa es un autoanálisis de los actores educativos. La acción educativa del actor genera una cierta conciencia en el actor mismo. De eso se trata. No de que vengan personas externas a decirnos lo que debemos hacer, sino de que por medio de esa intervención, de ese análisis, lleguemos nosotros a tomar conciencia de lo que tenemos que ir mejorando de manera continua. Entonces, la intervención educativa debe tener siempre en cuenta el horizonte de la significación más alta y la intencionalidad educativa más profunda.